Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha de la luz del conocimiento. Y por eso le ofrezco mis más humildes reverencias. Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kalamiham Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha. Eso significa que también ofrecemos reverencias a Guru en plural, Shri Guru. También ofrecemos reverencias a los Vaishnavas. Y también a quienes más, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Shri Rupa Goswami y los otros Goswamis de Brindavan, Sanatana Goswami. ¿Quién más? Jiva, Rupa, Gopal Bhatta Goswami. Después, dos faltan. Raghunath Das Goswami y Raghunath Bhatta Goswami. Entonces, y después, ¿a quiénes? Advaitam. Sadvaitam, Savadhutam, Parijana Saitam, Krishna, Chaitanya. Vamos. Señor Chaitanya y sus asociados, Señor Nityananda, Señor Advaita, Gadadhar, Shrivas. No, imposible que lo mencionemos. Pero eso va a venir en las preguntas. Imposible que la mencionemos. Va a venir en las preguntas. Y después, ¿a quién? Shri Shri Radha Krishna, ¿no? Que ya es la personificación suprema del Señor. Y más alto. ¿Ahora se oye? Ahora sí. Si está muy bajo, me van a hacer notar aquí la secretaria, hacer una seña, ¿sí? Up. Es, este se llama el Mangalacharan, invocación auspiciosa, que resume todo. Ahora, solamente como un paréntesis, no se menciona a todos, se menciona a quienes Krishna Das Kaviraj Goswami ha incorporado en el Mangalacharan. Krishna Das Kaviraj Goswami es el que escribe el Chaitanya Charitamrita. Él en realidad es discípulo de Raghunath Das Goswami y él registra los pasatiempos del Señor Chaitanya, especialmente sus enseñanzas. Entonces, como nosotros estamos acercándonos al Señor Chaitanya Mahaprabhu, entonces recitamos esa, esa forma que tiene él de dirigirse. Ahora, la secretaria va a anotar sus propias preguntas, pero también las de otros, como por ejemplo ha hecho una pregunta a la madre, ¿por qué no se menciona a Jana Bhattakurani en el Mangalacharana? Pero bueno, ahora estamos estudiando el Bhagavad Gita y estamos en el quinto capítulo. Perdón, aquí estoy tomando mis medicinas.
¿Y qué hemos visto hasta ahora? Ahora hemos hecho una mirada a los capítulos anteriores. ¿Qué hay en los capítulos anteriores del Bhagavad Gita? El primer capítulo, Prabhupada lo llamó Observando los ejércitos en el campo de batalla, ¿no? Donde se ve quiénes están en ambos bandos. Arjuna en realidad quiere ver quiénes están dispuestos a combatir. Pero en el primer verso, ¿quién habla? Dhritarashtra. Sí, está hablando con Sanjaya. ¿Dónde está Dhritarashtra? ¿Está ahí? No. No está. Y además es ciego. Él no quería estar ahí. Porque sus hijos están combatiendo contra los pándavas en un lugar sagrado. Y él piensa que va a pasar lo peor. En realidad, todas las predicciones son que les va a ir muy mal a ellos. Entonces, él no quiere estar presente en un lugar donde va a ocurrir una tragedia para él. ¿Y quién es el padre de Dhritarashtra? Shila Vyasadeva. Vyasadeva. ¿Quién se está hablando de Shila Vyasadeva? Vyasadeva es el padre de Dhritarashtra. Y también es el padre de Pandu y de Vidura. Entonces, es el padre de estos tres hermanos que son los candidatos a ocupar el trono de esa dinastía que viene desde el rey Kuru. Pero tienen esa disputa. Dhritarashtra tiene 100 hijos y una hija. Y Pandu tuvo 5 hijos. Y Vidura no se metió en los asuntos de gobierno porque su madre era una sirvienta. No quiso entrar en este asunto. Entonces había esta disputa entre los hijos de Dhritarashtra y los hijos de Pandu. Entonces su padre, Vyasadeva, sabiendo que Dhritarashtra era ciego, como él tenía poderes, le dijo, ok, te puedo dar poder para ver. Pero Dhritarashtra tenía miedo de ver qué iba a pasar. Entonces le dijo, no, no, gracias. Entonces Vyasadeva le dio poder de visión a un discípulo de él, que se llama Sanjaya. Entonces le dijo, Sanjaya, yo te doy a ti poder para ver todo lo que va a ocurrir y tú le vas a explicar esto a mi hijo, Dhritarashtra. Entonces Dhritarashtra empieza preguntándole, entonces así se abre el Bhagavad Gita. Dentro de la gran historia del mundo que es el Mahabharata, es una parte, es una sección que se llama el Bhishma Parva, que es donde interviene Bhishmadev, y ya se han hecho todos los esfuerzos para que no haya la guerra, pero esos esfuerzos han fracasado. Entonces la guerra sí se va a llevar a cabo. Y Arjuna quiere ver quiénes están dispuestos a combatir. Entonces, en ese primer capítulo se describe los guerreros principales. Y el que describe quiénes están ahí es ni más ni menos que el hijo mayor de Dhritarashtra. Hay 7 versos en los que habla el hijo de Dhritarashtra. En el primer capítulo que es Duryodhana. Entonces, Duryodhana se acerca a su guru
que es Dronacharya. Y él mismo describe quiénes están ahí. Después, conociendo la situación, Arjun está perplejo. La situación es terrible. Sus maestros están al otro lado. Su más querido, sus gurus están al otro lado del campo de batalla. Su más querido abuelo, Bhishma Dev, está al otro lado. Y en esa situación, él declina de luchar. No quiere pelear. Y entonces, Hare Krishna, ¿no? Está determinado a no luchar y está realmente dispuesto a dejar todo. Y a Krishna no le gusta la idea. Entonces, en el segundo capítulo, realmente empieza el diálogo, aunque ya hubo un diálogo previo, pero Krishna empieza a resumir qué son las cosas más salientes. Entonces, Prabhupada también ha llamado al segundo capítulo resumen del contenido del Gita. ¿Y qué es lo que dice en este segundo capítulo? Que no somos este cuerpo, que somos almas espirituales. Y describe también brevemente cómo es el cuerpo en relación con el alma. Y le dice también a Arjun, aquí nadie va a morir, todos somos eternos, solo los cuerpos. Y dice eso, ni siquiera hay que afligirse por eso, es natural. Y después, una de las cosas que amplía Krishna es acción y reacción, y que describe más en detalle en el tercer capítulo, que entonces se ha llamado el karma yoga. ¿Cómo funcionan las cosas? Entonces, el karma yoga es la forma de conectarse con Krishna a través de la acción. Y después de describir eso, ahora Krishna en el cuarto capítulo habla sobre el jnana yoga, el conocimiento, en este caso el conocimiento trascendental. Y le dice que el conocimiento es superior. Y ha explicado en este capítulo cuarto cómo se adquiere el conocimiento. Entonces ha empezado explicando la asociación discipular. Ha explicado la asociación discipular, cómo este conocimiento se recibe, y también él explica cómo viene, cuándo viene y para qué viene. Entonces él dice, yo vengo, era trasera, vengo. Por un lado, para restablecer el conocimiento, porque con el tiempo el conocimiento se va perdiendo. Entonces el propio Krishna viene y lo restablece. Y también restablece los principios para la sociedad humana, ¿no? Paritranaya, sadhunam, vinashaya, chadushkritam. Dharma, samstapanartaya, sambhavami, yuge yuge. Entonces él dice que viene para redimir a los piadosos y aniquilar a los malvados. Y también para restablecer los principios de la religión. Y luego explica también que uno para adquirir este conocimiento debe acudir
a un alma autorrealizada. Dice, uno debe acercarse a alguien que ha visto la verdad, debe hacerle preguntas y debe prestarle servicio. Y que las dudas que surgen en el corazón se destruyen con el conocimiento. Y entonces invita a Arjun y le dice que las dudas han surgido por la ignorancia. Y le dice, deben ser destruidas con el arma del conocimiento. Por tanto, levántate y lucha. Ya, Niti se ha conectado. Así termina el cuarto capítulo. Y el quinto capítulo vuelve a hablar sobre el karma yoga. Pero en este caso está hablando de la acción en conciencia de Krishna, lo dice así Prabhupada, después de haber detallado el conocimiento Krishna, después de haber hablado del jnana. Y hemos estudiado los primeros versos, y bueno, como aquí está conectada Solange, nos va a decir en qué verso hemos quedado, que es la anterior secretaria, que ahora sí, Evelyn está asumiendo esa función. Hemos quedado en el 6 solamente. Era un verso muy importante. Hemos avanzado más, me parece. En el 6. Tú dijiste que era un verso que Prabhupada citaba como algo muy importante. Sí. Vamos a leer una vez más el texto 6. Como repaso, como son pocos, vamos a leer rápidamente los textos hasta el 6. Arjun dijo, oh Krishna, primero tú me pides que renuncie al trabajo, y después me recomiendas de nuevo el trabajo con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme en forma definitiva cuál de los dos es más beneficioso? El Señor bienaventurado dijo, tanto tienes que mirar tú, Evelyn, en tu Bhagavad Gita, el capítulo 5. Hemos leído el texto 1, texto 2. Más adelante, más tabla y casera, como en la tercera parte del libro. El Señor bienaventurado dijo, tanto la renunciación al trabajo como el trabajo con devoción son buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo en el servicio devocional es mejor que la renunciación al trabajo. A quien ni odia ni desea los frutos de sus actividades se le conoce como alguien que siempre es renunciante. Tal persona, liberada de todas las dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y está completamente liberada, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. El cuarto texto dice, solo los ignorantes hablan del karma yoga y del servicio devocional como algo diferente del estudio analítico del mundo material Sankhya. Aquellos que en realidad son eruditos dicen que quien se consagra bien a uno de estos senderos logra el resultado de ambos. El 5 dice, aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio de la renunciación también se puede lograr mediante el trabajo en el servicio devocional y que por lo tanto ve que el sendero de la devoción y el sendero de la renunciación son uno, ve las cosas tal como son. Y el texto 6. A menos que uno se dedique al servicio devocional del Señor, la mera renuncia a las actividades no puede hacerle feliz.
Los sabios, purificados por las obras devocionales, alcanzan sin demora al Supremo. Este verso Prabhupada lo analiza y nos ayuda a nosotros a entender el significado por Srila Prabhupada. Dice, hay dos clases de sannyasis o personas situadas en el orden de vida de renuncia. Los sannyasis mayavadis se ocupan en el estudio de la filosofía Sankhya, mientras que los sannyasis Vaishnavas se dedican al estudio de la filosofía del Bhagavatam, la cual proporciona el comentario correcto sobre los Vedanta Sutras. Los sannyasis Mayavadi también estudian los Vedanta Sutras, pero usan su propio comentario llamado Shariraka Bhashya, escrito por Sankaracharya. Los estudiantes de la escuela Bhagavad se dedican al servicio devocional del Señor de acuerdo con las regulaciones Pancharatriki y por eso los sannyasis Vaishnava tienen múltiples ocupaciones en el servicio trascendental del Señor. Los sannyasis Vaishnava no tienen nada que ver con las actividades materiales y sin embargo ellos realizan diversas actividades en su servicio devocional al Señor. Pero los sannyasis Mayavadi, ocupados en los estudios de Sankhya, Vedanta y la especulación, no pueden saborear el servicio trascendental del Señor. Debido a que sus estudios resultan muy tediosos, a veces se cansan de la especulación sobre el Brahman y de ese modo se refugian en el Bhagavatam sin la comprensión adecuada. En consecuencia, su estudio del Srimad Bhagavatam se vuelve problemático. Todas las especulaciones áridas y las interpretaciones impersonales por medios artificiales son inútiles para los sannyasis mayavadi. Los sannyasis Vaishnava, quienes se ocupan del servicio devocional, son felices en el desempeño de sus deberes trascendentales y tienen garantizado que por último entrarán en el reino de Dios. A veces los sannyasis mayavadi caen del sendero de la autorrealización y entran de nuevo en actividades materiales de naturaleza filantrópica y altruista, las cuales no son más que ocupaciones materiales. Por tanto, la conclusión es que aquellos que están ocupados en la conciencia de Krishna están mejor situados que los sannyasis ocupados en la simple especulación sobre el Brahman, aunque ellos también vienen a la conciencia de Krishna después de muchos nacimientos. Mm. Mm. Ok, entonces dos clases de sannyasis, dos clases de renunciables. Y uno podría decir, pero ¿por qué se le ocurre a Sankaracharya dar una explicación equivocada? Alguien podría decir, ¿por qué alguien va a escribir un libro que comente sobre las escrituras y diga algo que no está bien? Y la respuesta es que es por el plan del propio Señor. No puede ser, ¿sí? Pues, entonces, ¿qué pasa? Que gradualmente las enseñanzas védicas se habían ido desviando. Y entonces, en algunas partes de las escrituras se recomiendan sacrificios de animales. ¿Mm? Y entonces, con esas excusas, la gente estaba comiendo carne y matando animales. Entonces hay una encarnación divina que es el señor Buda y él viene a detener eso. Pero porque la gente está pegada, dice, no, pero aquí en este texto habla de un sacrificio
de animal, no estamos siguiendo el texto. Entonces Buda dice, olvídense de los Vedas y lo único que hay que tomar en cuenta es la no violencia. Entonces, Buda por eso se considera que predica el ateísmo, porque la vida espiritual y la religión están basados en las escrituras. Pero se dice que lo hace por compasión. Me da pena ver cómo a nombre de las escrituras la gente hace cosas que no están bien. En realidad, es también un truco del Señor para atraer a los ateos. Los ateos dicen, claro, eso está nada que ver, están estudiando los Vedas, no sé qué son ceras. Solamente hay que dejar de matar animales. ¡Veganos! Listo, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los veganos son ateos. Yo mismo era vegano ateo. Porque uno dice, bueno, simplemente no tiene que ser así, buen tipo y ya, pues, ¿qué más? Entonces, para restablecer la autoridad de los Vedas, el Señor le encarga al Señor Shiva que venga. Y él viene como Sankaracharya. Y Sankaracharya refuta al budismo a un punto tal que los que querían mantenerse budistas tuvieron que escapar de la India. Algunos se fueron ¿no? hacia la China, al norte. ¿No? Cruzaron el Tíbet, algunos se quedaron en el Tíbet, otros llegaron hasta Japón, Corea. Entonces ahí, en realidad, es el budismo, después de ser expulsado de la India por Sankaracharya. Porque las reglas del debate en la cultura védica son, si tú pierdes el debate, vas a tener que adoptar la filosofía del ganador del debate. Entonces había ese estilo, ¿no? Incluso en el tiempo del señor Chaitanya. En el tiempo del señor Chaitanya, ¿quién vino a retar a Chaitanya? Keshava Kashmiri. ¿Mm? Habían varios de esos retadores. Incluso hubo uno que retó a los Goswamis, ¿no es cierto? A Rupa Goswami vino a retarlo. Y a Sanatana Goswami también. Y en ese tiempo, el señor Chaitanya estaba muy joven. El señor Chaitanya aprendía todo muy rápido. Entonces, su maestro, ¿cómo se llamaba? Gangadas Pandit, su maestro de sánscrito, de todas estas cosas. Entonces le decía, ¿entendiste? Claro. Todo lo que explicó, sí. ¿Qué viene después? ¿Entiendes? Claro. Sí, sí, esto quiere decir esto. Entonces el gurú estaba así súper preocupado. Terminó todo lo que había que enseñar cuando él tenía 10 años. Ya no había nada más que enseñarle. Y a los 11 años, Chaitanya dice, bueno, yo voy a abrir mi escuela. Entonces, cuando él tenía 11 años, abrió su escuela. Y él enseñaba ahí. Y este Keshava Kashmiri iba derrotando, ¿no? Iba a ver, a este los voy a derrotar, ¿verdad? Y escuchó pues hablar de prácticamente un niño, un muchacho, Nimai Pandit. Y dice, ay, se lo vamos a dar. Y, pues, pobrecito. Entonces va.
Mahaprabhu pues disfruta de ese debate, ¿no? Hay un famoso verso en el Srimad Bhagavatam que empieza así con, dice, Atmaramas Chamunayo, que se complacen en el Bhagavatam, incluso los Atmaramas, que son las almas completamente liberadas que solamente disfrutan en el plano espiritual. Entonces viene así que Kashmir y le dice, muchacho, a ver, este versito. Y Nimai le dice, por favor, usted explique primero, porque usted sabe eso, muy joven. Las cosas". Y entonces Keshava Kashmiri empieza a explicar y después le dice, ¿qué te parecen esas explicaciones? Bien, hasta que se equivoca y empieza a refutar. Y eso que da 9 explicaciones diferentes. Y además eso y además otro. Nimai Pandit agarra, refuta las 9 explicaciones y da 64 explicaciones. Y el propio Nimai Pandit se refuta a sí mismo. Primero le da una refutación, ese está de acuerdo, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, sí, tienes razón. Dice. No, está mal, porque eso todavía se puede interpretar de esta otra forma. Ah, sí, tienes razón. No, todavía no es correcto. Eso todavía no está bien. Otro estaba como, ¿what? ¿Mm? O sea, Keshav Kashmir estaba hecho bolsa, básicamente. Y de hecho lloró. Nadie lo había derrotado. El gran Pandit Vijay, le llamaban el victorioso. Entonces, él esa noche estaba muy triste y estaba orando a la diosa Sarasvati, devoto de la diosa del conocimiento. Y dice, Sarasvati, ¿qué ha pasado? Mira, me han humillado. Un muchacho, un muchacho me ha derrotado, ¿no? Y Sarasvati, ¿qué le dijo? Tienes mucha suerte. Ese muchachito es la suprema personalidad de Dios. Así que más bien, ríndete a él y vuélvete su devoto. Y es lo que hizo Keshav Kashmir. Y la gente no entendía nada, así el gran Pandit Vijay después cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso. Entonces, así, en la cultura védica, el debate no es una cosa así como en el mundo occidental, es, tomaremos un cafecito. No, yo no estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, no nos vamos a pelear. El debate es hasta la conclusión. Y cuando es la conclusión, el que gana se queda en su posición y el otro tiene que rendirse y tiene que cambiar su posición. Y si no quiere llegar a eso, tiene que, goodbye, tiene que irse. Por eso se fueron los budistas de la India, que no podían refutar o rebatir lo que Sankaracharya mencionaba. Pero ese era un papel para restablecer la autoridad de los Vedas. Pero también la autoridad de los Vedas se restablece de a poco. Para ir desde el ateísmo a los Vedas es un largo trecho. Entonces, de pensar de que el alma no existe a, a, a que yo soy alma, eso es un largo trecho. Entonces ahí los seguidores de Sankaracharya repiten lo que él decía.
Aham Brahmasmi. Yo soy alma espiritual. Soy Brahman. Pero era necesario rebatir eso también. Entonces, eso también fue rebatido. Pero quedaron los mayavadis. Mayavadis todavía existen, porque tienen sus argumentos en base a los Vedas. Entonces, los que siguen el comentario de Sankaracharya, que se llama Shariraka Bhashya, se los llama mayavadis. ¿Y por qué se los llama mayavadis? Porque los mayavadis, de alguna forma, al pensar que todo es uno, llegan a pensar que el propio Señor Supremo puede estar sujeto a la ilusión. Entonces, pues Mayavad, él puede ser afectado. Entonces, los sannyasis, su forma de renuncia del Mayavadi es abandonar todo lo material. Entonces, son muy austeros. No se conectan mucho con el mundo material, están todo el tiempo estudiando estas escrituras, ¿m? Hacen muchos ayunos, ¿m? Son sumamente austeros. Y los Vaishnavas, aquí Prabhupada dice, están haciendo múltiples actividades, están súper ocupados. Ahora, claro, tanto debatir así filosóficamente se aburre, dice aquí Prabhupada. Dice, ay, qué bacana, ya otra vez vamos a hablar de eso. Que si el alma, que si eso no es, no sé qué, ya se aburren completamente. Entonces se dedican a qué? Actividades filantrópicas, dice aquí. Pues abren hospitales, pero dijeron que era falso. Ellos dicen que este mundo es falso. Entonces, si este mundo es falso, ¿de qué serviría un hospital? Pero ya por aburrimiento, dice, está en los hospitales, ni modo. Caridad. En cambio, los Vaishnavas en realidad no se interesan en eso, lo cual obviamente les genera muchas críticas. Por ejemplo, los devotos van a los hospitales de los Mayavadis en Vrindavan. ¿No? La misión Ramakrishna tiene un hospital muy bueno ahí. Los devotos van ahí. ¿Y qué pasa? Que al final van los devotos y saludan a los médicos. ¡Hare Krishna! No puede ser. Entonces hacen un servicio a los devotos. O sea, el servicio a personas es tan poderoso que incluso los devotos pueden beneficiar a los mayavadis que tienen hospitales. Creo que también para quedar bien, porque la gente común confunde la beneficencia con la espiritualidad, ¿no? Porque la gente es más, no encuentra una diferencia muy clara entre lo material y espiritual. Entonces también los devotos ya, pues, también tienen su pequeño hospital así, ¿no? Hospital Bhaktivedanta, ya listo, ¿no? Claro que no es algo así comparable con esas otras misiones. Pero bueno, finalmente entonces, ¿qué es la renuncia? Es uno de los temas que se estuvo hablando. Y la renuncia desde el punto de vista de los Vaishnavas, siguiendo la línea del señor Chaitanya, consiste en servir a Krishna. Porque al servir a Krishna renuncias a cosas que tú harías si no fueras consciente de Krishna. Entonces es una renuncia en ocupación.
no es una renuncia en no ocupación. Entonces los mayavadis renuncian prácticamente abandonando la acción. Casi este mundo es falso y no voy a hacer nada. Voy a comer un poquito, ¿no? Hasta feo. Los mayavadis no comen rico. Es maya para ellos comer rico, ¿no? Claro, es gratificación de los sentidos, nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí derivan también se me olvidan los nombres, ¿no? Mikio Kushi, este líder japonés, la macrobiótica. ¿Mm? Los macrobióticos, ¿qué comen? Delicious, o sea, arroz integral sin especies. Tal que rico, todos los días. ¿Mm? ¿Qué es el menú mañana? Arroz integral sin sal, sin nada. Rico. Y pasado, también. Y el próximo mes, ¿qué vamos a comer? Arroz integral sin especies. Qué maravilla. Entonces, es una vida recontra dura. Y quizás por eso también comen poco, ¿no? Porque no es, a ver, ay, otra vez más, ni modo. Entonces, es una vida terrible. Es muy austera. En cambio, los Vaishnavas, ni les cuento. Mejor ni les cuento. Después va a decir, no, nada que ver. Porque al mismo tiempo están ocupados en la gratificación de los sentidos de Krishna. Rupa Goswami dice eso. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhaktir Uchate. Bhakti quiere decir dar placer a los sentidos de Krishna. Y dice, al mismo tiempo tú te satisfaces, porque él es el amo de tus sentidos también. Rishikesh, que es Krishna, ¿no? Es el amo de tus propios sentidos, entonces tú también disfrutas. Por eso aquí Prabhupada dice, en cambio, los sannyasis Vaishnavas andan felices. Qué mala noticia, ¿no? Imagínate, estás comiendo tú apenas un poco de arroz integral, así sin cosa. Y los otros, así que toman un prashad rico y todo, están chochos, son más renunciantes. Pues sí, no, nada que ver, disculpen. Pero no hay que confundir. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati, para que los devotos no se apeguen a la gratificación de los sentidos, ¿qué hacía? A sus sannyasis, todo el maja lo mezclaba, dulce con salado. ¿Quién quiere maja? Ay, 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 a mis bolitas dulces, así que venga. Mezclaba todo así. Tin. Mezclado, salado, dulce, picante, todo mejor. ¿Quieres más maja? Lo suficiente, ¿verdad? Ah, ok, ese es Krishna. Entonces, Bhaktisiddhanta sabía mantener el equilibrio entre todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces es la renuncia de acuerdo al Bhagavad Gita en la comprensión de los Vaishnavas, que es la comprensión dada por Señor Chaitanya. Señor Chaitanya es el que define qué es la comprensión Vaishnava. Porque antes de Chaitanya Mahaprabhu hay también varias interpretaciones. Y además hay las cuatro líneas discipulares, ¿no? Esa es una aclaración que es necesaria hacer porque también a veces las personas dicen, ¿de qué línea son ustedes? Solo hay cuatro líneas. Hay la línea del señor Brahma, que es la escuela más antigua. Brahma es el primer ser creado. Hay la escuela de los Kumaras, que son hijos de Brahma. Hay la escuela de Shiva. Shiva también se considera hijo de Brahma. Él nace de Brahma, de su furia, ¿no es cierto? Cuando él se enoja, se manifiesta. Y después
La cuarta escuela, Shri Sampradaya. Viene de Lakshmi. ¿Sí? Se llama Shri Sampradaya, algunos dicen Lakshmi Sampradaya. Y solo hay esas cuatro líneas. Entonces uno tiene que adherirse a su línea discipular. Por ejemplo, Shri Sampradaya, como Lakshmi es muy opulenta, se adora a Lakshmi Narayana, no se adora a Radha Krishna. Y se adora con mucha opulencia. El Kumara Sampradaya, los Kumaras que eran célibes. Entonces, en la línea de los Kumaras, solamente son brahmacharis, no se casan. Ujú, correcto. Nuestra sobrinita, la Vishaka, estaba, ¿no? Con los Brahma Kumaris. Son Kumari, Kumari es niño, niña. ¿Mm? Y en el Rudra Sampradaya son austeridades bien severas. Mejor ni les cuento porque ahorita están medio felices todos. Entonces, en realidad, la línea que viene de Brahma pasa por Chaitanya. Chaitanya unifica los conceptos de las cuatro sucesiones porque él integra lo que enseñaron los cuatro acharyas de los cuatro sampradayas. ¿Quiénes son los cuatro acharyas de los cuatro sampradayas? Del sampradaya de Brahma, el acharya es Madhvacharya. De la escuela de los Kumaras es Nimbarka Acharya. De la escuela de Lakshmi es Ramanuja Acharya. Y de la escuela del señor Shiva es Vishnu Swami. Entonces Mahaprabhu integra esas cuatro sucesiones porque son fidedignas. Integra, entonces, en cierta forma, los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, si bien técnicamente vienen del Brahma Sampradaya, pero también integra y respeta a todos los Sampradayas. Pero son solo cuatro. Por eso hay los debates. Es decir, ¿esto está o no está en la línea? No hay más. Ahora hay especialidades dentro de una escuela. Pero al punto que queremos llegar es eso, que en realidad, en última instancia, los Vaishnavas son todo una sola unidad en cuatro escuelas. Y los Mayavadis son el otro grupo. En última instancia hay solamente dos Vaishnavas de cuatro escuelas y Mayavadis. Los Mayavadis también tienen ciertas diferencias, pero es uno u otro. Y para diferenciarse entre monjes en la India, los Mayavadis se afeitan toda la cabeza, no se dejan sikha. Los Vaishnavas se dejan sikha. Entonces sí se los reconoce. Y los Vaishnavas usan el tilaka, Vishnu tilaka, como el que usamos nosotros. Que usaba también el Señor Jesucristo, ¿no? Se encontraba en el manto de Turín, ¿no? Está impreso el tilaka de Jesús. Claro, porque él se inició en el templo de Jagannath. Entonces, el tilaka, como usan los devotos de Jagannath Puri, estaba ahí.
Pero bueno, eso como comentario, y esa es la gran diferencia, digamos, que queda claramente establecida aquí en el quinto capítulo. La acción en conciencia de Krishna. Esa acción se considera renuncia y es la acción apropiada. Y ahora vamos a leer un par de versos más antes de abrirnos a las preguntas y vamos a leer el texto 7. Yoga yukto vishuddhatma vishitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma purvamapi nalipyate. Otro verso muy famoso que dice, aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla su mente y sus sentidos, es querido por todos y todos le son queridos. Aunque siempre trabaja, dicho hombre jamás se enreda. En la primera parte del comentario, Srila Prabhupada dice esto. Aquel que está en el sendero de la liberación mediante la conciencia de Krishna es muy querido por todo ser viviente y todo ser viviente es querido por él. Esto se debe a su conciencia de Krishna. Dicha persona no puede pensar que ningún ser viviente está separado de Krishna, así como las hojas y las ramas de un árbol no están separadas del árbol. Ella sabe muy bien que al regar la raíz del árbol, el agua se distribuirá a todas las hojas y ramas, porque al proveer de alimento al estómago, la energía se distribuye automáticamente por todo el cuerpo. Porque uno que trabaja en conciencia de Krishna es el sirviente de todos. Él es muy querido por todo el mundo. Y porque todo el mundo está satisfecho con su trabajo, su conciencia es pura. Debido a que su conciencia es pura, su mente está completamente controlada. Y porque su mente está controlada, sus sentidos también están controlados. Ya que su mente está siempre fija en Krishna, no hay posibilidad de que se desvíe de Krishna. Tampoco existe la posibilidad de que ocupe sus sentidos en asuntos ajenos al servicio del Señor. No le gusta oír nada que no sean temas relacionados con Krishna. No le gusta comer nada que no esté ofrecido a Krishna. No desea ir a ningún sitio si no está relacionado con Krishna. Por consiguiente, sus sentidos están controlados. Un hombre de sentidos controlados no puede ser ofensivo con nadie. Uno se podría preguntar, ¿por qué entonces Arjun fue ofensivo con otros en la batalla? ¿Acaso él no estaba situado en conciencia de Krishna? Arjun solo fue ofensivo superficialmente, porque, como ya se explicó en el segundo capítulo, todas las personas reunidas en el campo de batalla continuarían viviendo individualmente, ya que a la alma no se la puede matar. Entonces, espiritualmente no se mató a nadie en el campo de batalla de Kurukshetra. Solo cambiaron sus vestimentas bajo la orden de Krishna. Y estaba presente personalmente. Por lo tanto, Arjun, mientras luchaba en el campo de batalla de Kurukshetra, en realidad no luchaba en lo absoluto. Simplemente estaba llevando a cabo las órdenes de Krishna en completa conciencia de Krishna. Dicha persona nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Y los textos 8 y 9 se traducen así. Una persona en conciencia divina, aunque se ocupe de ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe dentro de sí que en realidad no hace nada en absoluto. Pues mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra sus ojos, siempre sabe que únicamente son los sentidos materiales los que se ocupan en sus objetos y que ella está aparte de ellos. Y antes bueno, podemos entrar ahora a la explicación, significado por Srila Prabhupada ki jai. Una persona en conciencia de Krishna es pura en su existencia, por consiguiente no tiene nada que ver con ningún trabajo que depende de las cinco causas inmediatas y remotas: el ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia.
O sea, antes Krishna ha dicho que hay cinco causas de la acción y son esas cinco. El ejecutor, el trabajo. Cuando decimos trabajo también se traduce como acción. La acción, porque es karma, es una traducción de la palabra karma. Acción, trabajo. El ejecutor, ¿quién es el ejecutor? El alma. La acción, que es el karma, lo que uno hace. La situación, que lo habíamos conversado esta mañana, es como el contexto. El esfuerzo y la providencia, que también en otras partes dice la superaron. Esto es debido a que ella se ocupa en el servicio trascendental amoroso de Krishna. Aunque aparentemente actúe con su cuerpo y sus sentidos, siempre es consciente de su posición verdadera, la cual es la actividad espiritual. En la conciencia material, los sentidos se ocupan en la gratificación sensorial, pero en la conciencia de Krishna, los sentidos se ocupan en la satisfacción de los sentidos de Krishna. Por tanto, la persona consciente de Krishna siempre es libre, aunque parezca estar ocupada en los objetos de los sentidos. Actividades tales como ver, oír, hablar, evacuar, etcétera, son acciones de los sentidos funcionales. A una persona consciente de Krishna nunca le afectan las acciones de los sentidos. Ella no puede hacer ningún acto excepto en el servicio del Señor porque sabe que es el sirviente eterno del Señor. Para ilustrar eso hay un pasatiempo muy interesante. Pero antes de entrar en esta explicación de este pasatiempo, brevemente vamos a repasar lo que Prabhupada explica en el verso anterior. En el verso anterior está explicando en realidad cómo es una persona que es completamente consciente de Krishna. Dice, no le gusta oír nada que no sea tema relacionado con Krishna. ¿A alguno de ustedes le gusta escuchar algo que no está relacionado con Krishna? ¿No? Segurísimo. A la una. ¿A alguien le gusta escuchar algo que no está relacionado con Krishna? No le gusta ninguna música, nada, ningún artista, ninguna película, no, nada, ningún libro. Qué maravilla. Ya, aquí también que no le gusta a uno comer nada que gratifique los sentidos. No, no, para nada. O sí. Ya. Entonces, llega ese momento. Pero no estamos en el trabajo de volvernos conscientes de Krishna. Cuando ya uno se vuelve consciente de Krishna, esto ocurre. Y aquí, en relación a este pasatiempo, donde se dice que a la persona consciente de Krishna nunca le afectan las acciones de los sentidos. Se da el caso de que, bueno, en la cultura védica, los brahmacharis, por ejemplo, si el maestro se olvida llamarles a tomar prasad, no toman prasad. Imagínense, es medio triste, ¿no? O sea, el brahmachari ha ido, ha colectado los ingredientes, ha preparado los ingredientes, ¿no? Se hace la ofrenda y si por casualidad el guru se olvida llamarlo, no le dice, Gurudev, ¿qué pasó? ¿A qué hora es? Nada, espera, no, así. Se ha olvidado completamente. Y un ejemplo es el ejemplo de
ah, Devahuti. Devahuti era una princesa, ¿no? A veces se han dado matrimonios entre personas de clases diferentes. En la cultura védica dice que tienen que ser de la misma clase. O los dos tienen que ser brahmanes, o los dos kshatriyas, o los dos vaishyas, o los dos shudras. Pero en casos excepcionales se puede aceptar que un hombre de clase superior se case con una mujer de clase inferior, pero al revés no. A las personas que nacen de una madre que es superior al padre, se les llama sutas, desfavorable. En las uniones favorables, los hijos salen con cualidades de ambos. Y en las uniones desfavorables, con defectos de ambos. Adquieren ambos. Está bien, pero es mala noticia. Entonces, en una época no había um, kshatriyas disponibles. Entonces el padre de Devahuti busca un brahman. Es posible. Pero los brahmanes, estamos hablando de los brahmanes en la cultura védica, ¿no? Como no tienen modalidad de la pasión, no buscan una pareja, ¿no? Entonces ellos no están así, ¿no? Chequeando en el Facebook o algo, porque no tienen atracción. Está en la modalidad mundana. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se casan solamente cuando alguien les ofrece una esposa, en caridad. Entonces, pero obviamente estamos hablando de una cultura bien avanzada y de personas bien avanzadas en eso. Entonces, el padre de Devahuti dijo, mira, lo más auspicioso sería que te cases con un sabio, con Kardamamuni. Ella dijo, seguro, papá, o sea, porque claro, las princesas están acostumbradas a muchas comodidades, de palacios, ¿no? Y los brahmanas viven en chozas, así, ¿no? Algunos debajo de un árbol. Entonces, como que no es muy apetecible eso normalmente. Pero su padre le dijo, sí, buenísimo. Mahaprasade Govinde, Nama Brahmani Vaishnava, Salpanyavatam Rajam Vishwashanaya Vajayate Vaire, Charila Vidyayal, Jyotin Kaika, Jiva Fela Visaya Segure, Dharma di Jivati, Loba Moisu, Takajeta Katina Samsare, Krishna Bharadaya Mai Kori Bharat, Soprasana Vai, Sera Mitapava, Krishna Prem Dako Chaitanya Nitaya, Jainima, Jainita, Shanki, así que por favor tomen su prashad. Entonces finalmente se casa de Bahuti con Kardama Muni. Pero Kardama Muni estaba tan absorto en sus actividades que prácticamente se olvidó que estaba casado, ¿no? Y le parecía interesante su, qué interesante el prashadam hoy día, ¿no? ¿Cómo habrá llegado este prashadam aquí, ya, el prashadam aquí, ya, ¿no? Y debajo tiene una princesa además excesivamente hermosa, era una belleza así indescriptible debajo. Pero Kardama Muni, como unos textos más adelante, dice, veía con visión de igualdad a todos, ¿no? Y un día, después de varios años, dice,
¿Quién será esta pobre mujer, no? Entonces, mira, una mujer que estaba completamente raída, o sea, en todos esos años nunca le había comprado un traje, nada. Y ya tenía puro agujero su sari, ¿no? Estaba su cuerpo arrugado, ¿no? Dice, "¿Y quién es esto?" O sea, parece que lo he visto antes. Tú no eres de Bajuti. ¡De Bajuti! Hare Krishna. Ah, contigo nos casamos hace algunos años, claro. Ah, tú traías el prashado. Claro, claro. Uy, qué pena, ¿y qué te pasó? Y, pues, no sé qué me pasó, pero tú ni te das cuenta que yo existo, o sea, pero aquí estoy haciendo mi servicio. Entonces era tan poderoso que Ardamo me dijo, no, 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 qué pena, eso lo vamos a arreglar ahorita mismo. Pues como tenía poderes, creó una mansión hermosa, así, con riachuelos, piscinas, ¿no? Después puso sirvientes, ¿no? Ropa de todo tipo y demás, y así. Y también dijo, ah, tú eres la que querías tener un hijo conmigo, ¿no? Ah, eso, claro, también vamos a resolver ese asunto. Y así nació Kapila Dev. Kapila Dev es hijo de Kardama Muni de Bhakuti, que es una propia encarnación del Señor, pero claro, en esas circunstancias. Ahora igual pido disculpas porque no crean que es exactamente como les he hecho. Les he contado una versión no criolla distorsionada, pero para dar la idea, porque la versión completa está en el Srimad Bhagavatam. Pero esa es la cosa, es para ilustrar cómo hay personas de diferentes tipos. Entonces, ese fue el caso. Entonces, así, y ahora sí, vamos a entrar a las preguntas. Entonces, los que estén conectados, si quieren, pueden mandar su pregunta por un mensajito. Mm. Y de los que están presentes, había aquí una pregunta. Hizo la más rápido al principio. Ah, perdón, estamos fuera de combate ya. Las últimas. Al séptimo día. Mm. Entonces, no sé si quiere contestar Nityananda, que está ahí. Nityananda, ¿quieres tú contestar eso? No, pues, Niti dice, no se escucha. La pregunta es, ¿por qué en el manga Lacharán no se glorifica a Janavi Thakurani? ¿Ah? ¿Quieres contestar? Niti, a la una, a las dos y a las... Ujú. Dice, según recuerdo, porque ella pidió que no se la glorifique. Pero en general, también pasa que, ¿quién era Yana Batakuran? Una de las dos esposas, mencionan. Pero ella era también muy modesta, entonces, cuando se lo mencionaba, Nityananda no quería ser ella mencionada. Cuando ya está mencionado Nityananda, entonces, ya es mi señor, o sea, that's it.
Entonces, ella solamente en realidad empieza a enseñar cuando Nityananda no está. Ella nunca enseñaba en presencia de Nityananda. Claro, los tiempos cambian, ¿no? Ahora, el devoto está explicando algo bien su mujer. Dice, eso son cero lo que estás hablando. A ver, te voy a explicar cómo es la cosa. Pero digamos, en un tiempo védico es un poco distinto. Pero entonces, en los mantras, tampoco se habla de Sita Thakurani, la esposa de Kacharya, ¿no? Tampoco de Malini, de la esposa de Shrivas, porque se entiende que él representa. En términos generales, claro, esto puede resultar en que, no sé, me tiren piedras o algo, pero de un modo asumo la responsabilidad sin casco. Es que en la cultura védica la mujer tiene autoridad dentro de la casa, pero no fuera de la casa. El hombre la representa fuera de la casa. Dentro de la casa, la mujer tiene autoridad, pero fuera de la casa, toda la familia es representada por el esposo, ¿no? Por eso en la cultura védica tampoco hay, digamos, cárcel de mujeres, ¿no? Porque en teoría la sociedad no puede castigar a una mujer. El único que la podría reprender es su guardián. Pero ahora, digamos, los tiempos han cambiado. Pues ahora, bueno, aquí ya los primeros reclamos que vamos a sentir prontamente. Claro, y también, o sea, es grave la situación actual, pero para no amargarnos la situación, el sitio sería, vamos a dejarlo aquí. Ahora dice, Nityananda dice, pero también he escuchado Jayadvanis donde se glorifican a todas las grandes Vaishnavis. Claro, en la India hay mucha diversidad, ¿no? Pues hay diferentes formas de hacer, pero normalmente cuando nosotros seguimos, por ejemplo, los Mangalacharans, como les decía, hemos seguido el Mangalacharan del Chaitanya Charitamrita, sin que quiera decir que es la única escritura que hay, pero es más o menos la etiqueta general. Entonces, gracias devotos al Señor. Nosotros vamos a tomar un poco de prashadita. Disculpen que virtualmente todavía no hemos encontrado la forma de mandarles, está, pero súper bueno. Gracias devotos al Señor. La próxima venga a Cochabamba cuando haya gasolina y diésel. Y aquí, un saludo aquí a los devotos. Ya, Haribol. Y aquí sí, como es instituto de inglés, aquí decimos Goranga. Mahaprabhu. Ya, Haribol devotos, gracias por su paciencia. Gaura Prabhu. Ribol, muchas gracias, reverencia. Hare Krishna, ahí está. Saludos. Solange, Luis Antonio también muy bien. Si quieren, activen su cámara para saludar. Ahí están, Gaura Hari. ¿Mm? ¿Quién más está por ahí? A ver. Bueno, aquí los demás son bien tímidos. No han prendido sus cámaras. Niti Nandini, Yalangi Es que yo Malvi. estoy haciéndome una limpieza facial mientras estoy escuchando, entonces no voy a encender la cámara. Claro, Nandini dice para que no nos asustemos porque está haciéndose un tratamiento facial. Exacto. Así que para evitarnos el susto, ok, gracias. Ya, gracias, devotos. Cobra Haribol. Haribol, Haribol. Haribol.